Salud. Muy buenas tardes, estimados amigos. Continuamos con el programa Zona Ciudadana. Creo que uno de los temas importantes son los distintos procesos electorales que se dan en el país. Obviamente el proceso nacional ha terminado, pero hay un proceso electoral que está avanzando de forma bastante interesante y sobre lo cual nos gustaría conversar con uno de sus candidatos, que es la presidencia de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Y para ello hemos invitado a Marco Guatemal. Él viene de la provincia de Imbabura, del sector del lago San Pablo, ya nos comentará un poco más. Marco, quiero darte la bienvenida, quiero felicitarte por este tema que has emprendido, la presidencia de la CONAIE. No es un tema menor, más bien es un tema muy fuerte, muy importante para las comunidades indígenas y para el país. Buenas tardes, qué gusto tenerte. Gracias, estimado Rodrigo. Un saludo cordial desde la provincia de Imbabura, desde este lugar hermoso, más reconocido como la provincia de los lagos. Además de ser de los lagos, también existe 4 pueblos indígenas que de manera, diría, colectiva vivimos del mundo de la interculturalidad, con diferencias culturales, tradiciones, costumbres de cada uno de nuestros pueblos aquí en la provincia de Imbabura. Efectivamente, Marco Guatemal es de aquí, nació en San Pablo del Lago, en la comunidad Gualabí, pertenece a la Unión de Comunidades Indígenas de San Pablo del Lago y de la provincia de Imbabura. A ver, yo te quiero hacer una consulta. Históricamente hemos visto el movimiento indígena de Cotopaxi ha tenido siempre una fuerza importante en la CONAIE. Los pueblos de la Amazonía también han jugado un papel fundamental. El pueblo Cayambi es otro pueblo que se lo ha escuchado muy activo. No hemos escuchado mucho del pueblo Sáchila con respecto al tema CONAIE, que ahora también hay un candidato, pero que el caso de Imbabura, precisamente con cuatro nacionalidades, con 4 pueblos, ¿cómo así es que tampoco ha participado mucho o estoy yo equivocado? Sí, hace 35 años atrás, por grandes pensadores, entre ellos nuestros grandes líderes, que también estuvo mi padre y otros compañeros, pensaron en generar una estructura nacional organizada que represente a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Ahí, pues, en principio, estructuran la Ecuarunari en la región Sierra, que representa a las organizaciones de la región Sierra. Luego, conforman la CONAIE, que aglutina a todas las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador que estamos dentro de la costa, dentro de la sierra, dentro de la Amazonía. Y en todo ese trajinar, Imbabura ha jugado un rol protagónico como propositor, como pensadores, con grandes taitas y mamas, diría, de nuestro nivel colectivo, que buscaban la unidad. Sin embargo, en todo ese trajinar, una sola vez no hemos tenido un presidente del movimiento indígena de Imbabura, pese que también jugamos un nivel protagónico en toda movilización. También hemos luchado en todas las convocatorias que ha hecho la CONAIE. No olvidemos que se paraliza Imbabura, paraliza Cotopaxi, Tungurahua y paraliza el sur. Ya convoca a todo el país en el marco de una paralización que pongo como ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, en Imbabura también hemos estado en todas las convocatorias, en todas las grandes concentraciones y también en los grandes encuentros y también como propositores desde nuestra estructura organizada ante las instancias como Ecuarunari y CONAIE, planteando propuestas, derechos que nos corresponden para los pueblos y nacionalidades indígenas. Pero eso es lo que mencionas, es muy interesante. O sea, como te digo, tengo muchos nombres que han participado en CONAIE, pero no tengo presente nadie de la provincia de Imbabura. Pero bueno, esto es parte de lo que se ha vivido. Recordamos mucho las movilizaciones históricas, que han sido movilizaciones, se han dado cierto nivel de paralizaciones. Creo que personalmente tengo mucho recelo a las paralizaciones porque terminan afectándonos a todos por igual. Nadie termina bien parado. Sin embargo,
cuando tú te lanzas ahorita a la CONAIE, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propuesta? Porque el tema de unidad de los pueblos yo creo que es fundamental. Creo que el tema de unidad entre las diferentes nacionalidades que todos conformamos en el Ecuador, no solamente indígenas, porque el Ecuador es pluricultural y plurinacional. ¿Cómo afrontarías tú este dilema cuando inclusive en esta campaña política se evidenciaron ciertas rupturas dentro de la misma estructura del movimiento indígena? Sumamente complicado si es que partimos de pensar de que nuestros hermanos están, diría, siendo totalmente quizás sumisos a una propuesta, sino más bien hoy por hoy hay diferentes pensamientos, diferentes ideologías, pero estamos enmarcados en un nivel orgánico denominado comunidad, pueblo y nacionalidad. En este sentido, nuestra estructura que está a nivel de la CONAIE siempre se ha protagonizado por tomar decisiones colectivas que no van en beneficio de una persona o de grupo, sino beneficio para todos, incluyendo a los que quizás no están dentro del mundo andino, dentro del mundo indígena, del mundo de las nacionalidades originarias, diría. Entonces, nuestra lucha no es solo para nosotros, ha sido una lucha para todos. Ejemplo, cuando logramos congelar en base a la movilización, en base a esa lucha del pueblo, el costo del gas de uso doméstico, no solo nos beneficiamos los pueblos indígenas, sino que también a nivel general. Obvio, si es que por ahí pensamos ya desde la clase alta o más bien si es que vemos tráfico en el tema del uso de este hidrocarburo, es otra cosa, pero nosotros pensamos en todos. Entonces, nuestra propuesta viene manejado para el nivel colectivo, para todos, con la finalidad de lograr grandes demandas para todos. Y en el aspecto de cómo vamos a hacer, pues hoy la propuesta de marco viene encaminado a buscar la unidad. Hoy por hoy, a nivel de pueblos indígenas y nacionalidades del Ecuador, existen diferentes formas de pensar, diferentes formas de tomar la ideología política, pero también hay una cosa que nos une, es que somos indígenas, somos parte de un Estado intercultural, somos CONAIE, y al ser CONAIE nos obliga a dejar de lado cualquier pensamiento de índole electoral, sino más bien pensar en la organización. Cuando crearon nuestra organización, nuestros grandes pensadores crearon para unir y para desde esta unidad demandar al Estado cualquier derecho que sea vulnerado en nuestros territorios, demandar al Estado las necesidades más grandes que estaría atravesando para que con la misma seamos escuchados, para que la misma tenga respuesta. Pero sin embargo, en el caminar, cierto es, ha habido hombres y mujeres que tal vez no han compaginado y tal vez en algunos casos nos han traicionado, pero muchos hemos mantenido en el camino y estamos aquí para lograr la unidad. La propuesta de marco va enmarcado a tratar de consolidar las organizaciones Costa, Sierra, Amazonía, y detrás de todo no podemos pues dejar de pensar por los más intereses, por el tema tierras y territorios, el tema justicia indígena, el tema de educación intercultural bilingüe, el tema de la minería y ambiente, donde nuestros recursos están explotados, estamos, diría, siendo parte de que aportaríamos desde nuestros territorios con los recursos naturales al Estado, pero no hay la reinversión en los territorios. Hay pobreza, hay necesidades, entonces eso hace que nos preocupemos para buscar que seamos atendidos y que no seamos vulnerados. Creo que hayas topado un tema que lo valido y lo valoro muchísimo. Y ese sí es un tema fundamental. O sea, otros países tienen zonas de las cuales se extraen recursos naturales no renovables, minería, petróleo y otros. Pero esos espacios tienen ciertas regalías que van a esos lugares. En el caso del Ecuador, bueno, minería es algo que está
todavía en un proceso de desarrollo, es muy incipiente. El caso petrolero sí es algo más tangible, pero sí vemos muchísima pobreza en los pueblos amazónicos. Ahí yo creo, ¿cuál sería la propuesta para ver si los fondos que salen de la minería, las regalías que se están pagando de minería, de petróleo, sí puedan plasmarse en obras para esos lugares y que estas obras, y te digo también por la experiencia de lo que han sido del ECORAE, más bien se han terminado llevando unos pocos amigos y no han sido, y no han llegado a donde debían llegar. Ahí la CONAIE está pensando también en algún sistema de veeduría de esos recursos, porque en Imbabura particularmente hay una minería que está naciente en la zona de INTAG, podemos discutir el tema ambiental, pero hay una minería ahí en la zona de Buenos Aires, en la zona de Salinas para más adentro, digamos. Sí, realmente el tema minero y el tema de explotación petrolera, como tú lo dices, en nuestros territorios están siendo explotados. Se usan, se llevan los recursos, pero de ahí no hay reciprocidad. No hay desarrollo para los territorios donde salen los recursos. Entonces se torna muy preocupante la situación que están atravesando nuestros hermanos. Acá en la provincia de Imbabura también hay minería. En algunas como Buenos Aires, en INTAG, en San Lorenzo, pero también antes hemos hablado de que para ser explotados nuestros recursos tiene que haber un consentimiento previo. Hoy por hoy, todas esas situaciones no se están cumpliendo, o tal vez desde nosotros, desde los dirigentes, tampoco estamos exigiendo. A ver, esa parte de la Constitución lo recuerdo porque fue algo que se discutió en su momento. En territorios ancestrales declarados como tales había que pedir el consentimiento previo. No estoy seguro con respecto al tema de territorialidad en el caso de la zona de Buenos Aires o la zona de INTAG. Más bien la zona de INTAG sí es una zona protegida ambientalmente como parte del Chocó. Pero la pregunta es, ¿cómo plantearías que esos recursos que salen de ahí, que están yendo a las arcas del gobierno de turno, pues se reconozcan para ir hacia obras que se canalicen? Obviamente no vamos a hablar de un tema que se canalicen sin corrupción para beneficio de la gente. Porque en estas zonas que hemos conversado, podemos tomar el tema de Cotacachi, podemos topar a Antonio Ante, Natabuela, Tababuela, pues del otro lado de Ibarra. Hay un tema que se requiere un desarrollo, se requieren obras en donde van a ser beneficiados los pueblos y nacionalidades definitivamente, pero también la comunidad en general de la provincia. ¿Ustedes jugarían un papel de veedores en ese aspecto? Consideramos de que sí es necesario generar una línea base a nivel del país. ¿Cuál es la situación que están atravesando nuestros territorios en los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, tomando en consideración de que se están explotando los recursos naturales? No tenemos una línea base, sin embargo, considero que es necesario e importante hacer esa línea base. Segundo, tenemos que ser veedores. A ver, ¿hasta qué punto los recursos están siendo invertidos? ¿Hay o no hay esos recursos? ¿Dónde están? Pero para eso es importante también que nosotros tomemos la decisión de empoderarnos en cada uno de nuestros territorios respecto al tema de la situación ambiental, minera y petrolera que estamos atravesando a nivel del país. Perfecto, perfecto. Yo creo que eso es un tema que es fundamental, que poco se lo discute. Muchas veces le pedimos o le exigimos a los distintos gobiernos, pero a veces no nos empoderamos. Yo creo que ese es un ámbito que es fundamental. Y de hecho, algo que estamos en nuestra campaña es justamente el involúcrate. Desde la fundación tenemos una pequeña campaña de valores. Y en estas últimas semanas, el mensaje es involúcrate, haz tu parte. Porque no es cuestión de solamente decirle al otro que haga.
porque el otro solo no va a poder hacer mucho. O sea, el otro me refiero al gobierno, y sea este cantonal, parroquial, provincial o nacional. ¿Cómo planteas? Y esta sí es una pregunta más difícil y te pido disculpas si es fuerte, pero ¿cómo planteas reunificar a la CONAIE? Porque en este momento, bueno, hay 4 candidatos, está Leonidas Issa, está este señor se me va el nombre ahorita, de Javier Aguavín. Javier, sí, del pueblo Sáchila, está María, ay, Andrade del pueblo Salasaca, estás tú, está Leonidas Issa. Entonces sí hay un tema que como digo, sí hubo un rompimiento interno que fue muy evidente, lamentablemente, en la campaña electoral. Hubieron una línea se fue por un candidato y la otra línea, la cual en la cara visible era el mismo Yacu Pérez de Pachacutic, dijo, no, vamos por el voto nulo, y el que en su momento estaba como presidente de CONAIE, Jaime Vargas, se fue a apoyar al candidato Arauz. Y hubieron otros dirigentes que apoyaron en cambio al candidato Lasso, ya actual presidente electo. Entonces, ¿cómo piensas unificar, cómo llegar a juntar nuevamente estas rupturas internas? Porque yo creo que el Ecuador necesita un proceso de sanación, y entre todos, ¿ah? O sea, no solamente al interior de CONAIE, al exterior de CONAIE también. Blancos, negros, cholos, mestizos, indígenas, gringos y europeos. Todos necesitamos entrar en un proceso de visualizar al país como una unidad para un futuro que nos saque adelante a todos. Pero en tu caso, que como se dice en el campo, estás montándote un potro chúcaro. O sea, no es un potro fácil el poner unidad ahí. Sí, de acuerdo. No es nada fácil, pero tenemos ciertas ideas, ciertas estrategias que deberíamos plantearnos. Primero, el problema de los dirigentes en este caso de que se desviaron, se fueron por un lado, se fueron por el otro, tomaron una decisión. Hoy hay tendencias, uno que estaría a un lado, otro a otro lado. Hoy por hoy, más allá del pensamiento, como dije, de pensar en tema electoral, tenemos que volver a pensar en los más grandes intereses de nuestra organización. La unidad, ¿cómo? Dije de que no respetamos, hay veces los dirigentes, las decisiones colectivas, pero también no somos partes en la toma de decisión cuando no acompañamos, y hoy por hoy, en las provincias, en las organizaciones, en las nacionalidades donde he tenido la oportunidad de llegar, los compañeros han dicho, compañeros, necesitamos que usted aterrice, sea una dirigencia que tenga comunicación con los pueblos y nacionalidades, no se haga una especie de decisión desde Quito, sino llegar a territorio. Solo de esa manera lograremos unir a la estructura, tanto Sierra, Costa y Amazonía. Habrá otros medios más, pero sin embargo, la principal actividad es involucrar en la toma de decisiones a nuestras estructuras, siempre y cuando hagamos un acompañamiento y esas decisiones los asumamos como tal para exigir el cumplimiento desde nosotros, y si es que hay que exigir al Estado como tal. Me parece muy interesante esto, porque creo que ese es un trabajo fundamental. Y debo reconocer que para poder ubicarte, para poder hacer esta entrevista, hemos visto que has estado recorriendo por diferentes zonas, inclusive tuvieron el problema que apareció en las noticias, que para en el Puyo no se permitió el COE nacional por el tema de la pandemia hacer la asamblea, si no me equivoco. Pero Así te hemos fue. visto recorriendo por todo lado. Sí, estamos recorriendo por la costa, por la sierra, por la Amazonía. Yo no pude, por el tema de tiempo, tuve que priorizar en primer lugar la región sierra al cual yo pertenezco. He recorrido desde Carchi hasta Zamora Chinchipe. Luego hemos hecho un recorrido desde el sur de la Amazonía, que el día de hoy llegamos acá a nuestra tierra nuevamente, Imbabura, porque teníamos una asamblea de la provincia de Imbabura. Desde Sucumbíos hemos recorrido toda la región amazónica y hoy por hoy nos aprestamos a visitar a las organizaciones de la región costa. Entonces,
es verdad, estamos recorriendo todo el país. ¿Por qué? Es necesario que los otros, los candidatos, conozcamos la situación real en la que están viviendo nuestros hermanos y hermanas. A hablar directamente con ellos, conocer la problemática y así también, de alguna manera, proponer soluciones, porque no es solo ver los problemas, sino buscar la solución y que bien, una vez que asumamos la CONAIE, lo vamos a ejecutar de acuerdo a lo que las comunidades, las organizaciones, los pueblos y nacionalidades nos solicitan. ¿Cómo está tu relación con el pueblo Montubio? Bueno, el pueblo Montubio es un pueblo respetable de la costa ecuatoriana. Sin embargo, la CONAIE tiene sus estructuras en la costa. Sus estructuras están en las nacionalidades de la costa, en algunas estructuras que forman parte de la CONAIE. Y hoy por hoy, la campaña tenemos que hacer con las organizaciones que son parte de la CONAIE. Claro, habrá el tiempo oportuno luego de llegar a ciertas alianzas estratégicas con organizaciones afines, con sectores sociales, que no debemos de dejar de trabajar porque somos un país intercultural, plurinacional, y que a ciertas demandas nos unen, ciertas propuestas nos pueden unir, y eso no podemos dejar de hacer una lucha unida para lograr grandes objetivos. Me encanta el concepto y me encanta el concepto de buscar alianzas y obviamente no cerrarse, sino tal vez inclusive permitir lo que entiendo yo, estás abriendo la puerta a que nuevas organizaciones puedan sumarse a la CONAIE en el tiempo. Pues creo que es el camino de unidad que el Ecuador busca, como decía, no solamente para un sector, sino para todos. Y ahorita que mencionas la palabra alianzas, el Ecuador ha pasado 14 años del llamado socialismo del siglo XXI, 10 de los cuales fueron muy complejos. Curiosamente y particularmente el pueblo indígena fue muy maltratado, muy maltratado. Eh, los últimos 4, creo que las tensiones y la confrontación sí bajaron, pero la estructura política y la línea del plan de gobierno, pues, era la misma del socialismo del siglo XXI. ¿Cómo ves tú el cambio de gobierno? O sea, más allá de a quién se haya apoyado en la campaña. Ya la campaña terminó, tenemos un presidente electo. ¿Cómo ves el nuevo cambio de gobierno? Y si tú llegas a la presidencia de la CONAIE, ¿cómo afrontarías este cambio de gobierno un poco más liberal de lo que hemos tenido los últimos años? Primero tenemos que construir bien la casa, hay cosas que hay que cambiar. Y bueno, la casa está construida, lo que hay que hacer es unas ciertas adecuaciones en la CONAIE. Y una vez que estemos unidos, estructurados, siempre nosotros nos protagonizamos o somos protagonistas de que nacemos de las decisiones colectivas. Aquí las decisiones no son unipersonales o de grupo, sino la decisión colectiva. En ese marco, efectivamente, llegará el momento que nuestras organizaciones, nuestras estructuras se pronuncien sobre qué hacer. Ya dije que tenemos que construir una demanda local y esa demanda local elevarla a una grande que sea nacional, y esa demanda no vamos a quedar ahí esperando en los papeles, sino tenemos que plantear al Estado. Planteamos al Estado y exigiremos el cumplimiento. Y ya, pues en el caso de que no se cumpla, ahí sí tomaremos algunas decisiones que de acuerdo a las decisiones colectivas lo hemos tomado históricamente. ¿Se pensará hacer también una minga con el gobierno que entra para ver cómo sacar al país del atolladero que está? Reitero, primero fortalecer la unidad de nuestras estructuras organizadas. Una vez que nos estructuremos, tendremos total firmeza y decisión de ver el camino más adecuado que tenemos que tomar para enfrentar el proceso electoral el proceso de gobernabilidad de este gobierno que, obvio, consideramos desde derecha. Esperemos que se tome políticas públicas que no afecten a nuestros pueblos, sino políticas que garanticen la vida, que garanticen la búsqueda de oportunidades para nuestras organizaciones, para nuestros compañeros y compañeras, para nuestro pueblo ecuatoriano.
Tú me comentaste algo al inicio antes de entrar a la entrevista formal y me decías que tenías que ausentarte a las 6:30 y quiero ser muy respetuoso de tu tiempo. Nosotros como fundación tratamos de sacar lo positivo de lo que tenemos. ¿Qué mensaje positivo le darías tú al país? ¿Qué mensaje positivo le darías tú al nuevo gobierno en este momento? Aquí sí, no como presidente de la CONAIE, como candidato en este momento, que es lo que estás, donde sí es fácil que puedas hablar a título personal. Se te volteó la cámara. Ya. Nuestro mensaje, nuestra propuesta, ya lo hemos dicho, es... Marco, perdón, tienes desconectada la cámara ahorita. Gracias. Entró una llamada y por eso que se pierde. Ah, Nuestro mensaje nació desde la comunidad, desde adentro, desde las bases. Lo que nos han solicitado es que no quieren saber para nada la división interna, para nada la problemática de personas a nivel del movimiento indígena. Nuestra tarea ha sido buscar la unidad. Y en el marco de buscar la unidad, tenemos que reunir, tenemos que hasta cierto nivel sentarnos con nuestros compañeros que no estarían con el mismo pensamiento nuestro hasta poder entender y coger ese horizonte histórico que ha tenido la CONAIE de ser protagónica, propositora y ser un referente en América Latina y del mundo. Entonces, es nuestro trabajo, es nuestro deber buscar como eje principal la unidad en todo nuestro pueblo. gracias, Marco. Yo te agradezco primero la frontalidad. Creo que es una tarea fundamental. En lo personal, puedo decir que te conozco desde hace varios años, y puedo decirlo así, tengo el gusto de conocerte por varios años, la mejor de las suertes, la mejor de las suertes, porque yo creo que el mensaje de unidad que estás llevando y el mensaje de respeto a las decisiones colectivas es fundamental. Y creo que ese es un mensaje que nos debe aglutinar a todos los ecuatorianos, porque el Ecuador necesita unidad y necesita que las decisiones sean un poco más colectivas y menos solamente desde uno, como estuvimos acostumbrados o mal acostumbrados algunos años. Pues quiero agradecerte infinitamente tu tiempo, quiero agradecerte por el espacio que nos has dado y como lo dije, pues la mejor de las suertes y que este mensaje de unidad, más allá de lo que suceda en el proceso electoral de CONAIE, pues sea un mensaje de unidad y de gobernabilidad y de respeto a las decisiones colectivas que vaya más allá de las decisiones de CONAIE y nos aglutine a todo el Ecuador. Muchas gracias, estimados amigos. Un gusto estar comentando. Estaremos en futuras oportunidades otra vez tratando de compartir nuestras ideas, nuestras vivencias. Estamos aquí para decir al país que tenemos la capacidad de poder ejercer la presidencia de la CONAIE y más que seguro vamos a ganar. Pero para ganar necesitamos ese compromiso también de nuestras organizaciones a nivel de territorio, a nivel de las nacionalidades, ese compromiso serio de levantar a la organización, dejando de lado cualquier decisión unipersonal que exista, sino por sobre todas las cosas que sea levantar a la gran CONAIE, que siempre ha sido un referente para nosotros. Mil gracias, un saludo, un abrazo a todos. Muchas gracias, Marco. Recibo el saludo. Estimados amigos, pues este ha sido Marco Guatemala. Nos ha comentado sus ideas, sus propuestas. Pues unámonos en ese espíritu de unidad. Pensemos en esa unidad, no solamente pensando en CONAIE, pensando en Ecuador. No se olviden de seguir nuestras redes sociales, Super Ciudadana E. Estaremos al aire en nuestras redes de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Un fraterno saludo. Abrazo a todos.